En Onda Cero. A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca terminan gol! Onda Fútbol. Fútbol internacional con Miguel Venegas. Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain! Fútbol, ya vamos llegando al final porque llegan ya los campeones y los campeonatos se van decidiendo y todo va llegando a su fin y hasta va llegando el verano poco a poco, muy poco a poco, ¿eh? Bueno, he visto mucho sol en Londres esta semana, en Inglaterra. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí, oye, había más calor en Southampton que en Madrid, el otro día. Sí, que en toda España, sí, está la cosa. Pero a mí me han contado que este año ha habido esta primavera como una especie de alteración en la fuerza, seguramente Yoda tiene algo que ver, y con lo cual las borrascas que iban hacia las Islas Británicas se han quedado más en España. Con lo cual ha habido como un intercambio de tiempo esta primavera. Ha habido mucho sol. La gente en Inglaterra está un poco confundida, por tanto, esa bola que brilla en el cielo. Y parece ser que ha habido un pequeño intercambio entre el sur de Europa y las Islas Británicas en cuanto a tiempo. Bueno, esto es el cambio climático, la corriente está del océano Atlántico que está a la virulé y todo esto. O sea que... Hola Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Para tiempo bueno el de Turín ayer en el Torino Inter. La que cayó fue increíble, que se tuvo que hasta alargar el descanso. Bueno, yo vi ahí gente inundada completamente. Pero bueno, aquí la canoa. Sí, pues casi, está el Po, que vamos, ya está al límite de... Hay un pequeño paseo donde hay bares y ya está el límite que sobrepasa un poco, ya no podemos ir a los bares, que empiezan ahí, que están ahí justo debajo de, sí, como que no del puente. Bueno, no. Dijo él con una botella de vino en la mano. Que estamos en la semana en la que va a ganar Espresso Macchiato Eurovisión. Uy, es verdad, Eurovisión, que hay 3 italianas. Bueno. Espresso Macchiato a tope. Ya veréis. Mira, yo he leído el otro día que ha subido un montón España en las apuestas, que estaba de última prácticamente. ¿Ah, y sí? ahora es de los favoritos, sí. Pero que pues vale. siendo de última. Oye, Mario, ¿cómo está la gente con el Inter? ¿Están flipando con que el Inter esté en la final de Champions? Sí, absolutamente. Están flipando completamente. Esto no se lo pensaba nadie, ¿no? 14º presupuesto de la Champions. Había bastante optimismo, voy a decir, antes del partido contra el Barça de vuelta, por todo lo que genera San Siro, por cómo el equipo se había concentrado absolutamente contra el Barça, con ese era un optimismo de afición, quiero decir, del Inter. Sí. ¿El resto de Italia compartía ese optimismo o el resto de Italia estaba diciendo, esta gente se está flipando? Yo creo que más había esta gente se está flipando. Pero porque lo que se había visto del Barça en la ida, simplemente. Porque Lamine Yamal está a un nivel excelso, porque se había visto que el equipo del Barça tiene ofensivamente argumentos para desmontar al Inter y porque casi dependía más de la heroica, que un poco como fue, que de argumentos futbolísticos. Y así acabó siendo, ¿no? Porque no tiene ningún sentido que Acerbi en su primer gol de su carrera acabe salvando el equipo cuando se había caído toda la segunda parte de una forma gigante, de una forma clamorosa y luego, insisto, con el equipo mentalmente y físicamente destrozado en el minuto 70, te acaba haciendo una prórroga ofensivamente incluso muy importante y Fratesi, que es el hombre siempre que aparece para el 12º uomo, ¿no? El hombre número 12, acabe decidiendo la eliminatoria de la prórroga. Había pocos argumentos futbolísticos, pero es verdad que esa forma de competir el Inter y ese proyecto que aquí comentamos mucho de que es un equipo muy bien construido, acabó permitiendo a Inzaghi repetir una final de Champions, la segunda en 3 años,
en la que no es favorita contra el París, pero que tiene Tampoco. muchísimo mérito. No, absolutamente. Luego vamos a hablar un poco más del Inter, porque ese gol de Acerbi es tan simbólico de lo increíble que es esto, que luego hablaremos del Inter. Pero esta semana queríamos acercarnos a Alemania, ya lo decíamos la semana pasada, porque ya se está acabando, se medio acabó todo. Y hay un final de temporada bastante bonito y bastante curioso. Hola, compañero de OneFootball, Alejandro Diago, ¿qué tal? Muy buenas. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend o cuando quiera que nos escuchéis. El sol luce en Alemania, la primavera ya está en su esplendor. Es Frühling, los Biergarten se abren, la gente ya sale a los parques a celebrar y el Bayern campeón de liga con la despedida de Thomas Müller. Oye, Alejandro nos acaba de explicar cómo era el show de Truman en alemán, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Era lo mismo. Exactamente. Por cierto, Mario, un detalle, lo siento, en esta casa aquí vamos con Suecia y con Finlandia, con Kai y con Erika Bigman, no con Espresso Macchiato. Ya, no, a ver, son canciones serias. Espresso Macchiato, recuerdo que es la canción que lleva Estonia. Macchiato puede ser un chiquilicuatre estonio, más o menos. O sea, algo así, sí. Pero flipáis, es que flipáis en Italia, lo hemos traído aquí, lo hemos hablado. ¿Qué repercusión tiene? Se está escuchando probablemente más Espresso Macchiato que el Volevo de ser un duro de Corsi, que es la canción que lleva Italia. O sea, ¿Ves? Que ya se han asegurado 12 puntos de Italia. Probablemente sí. Claro, esto funciona así. Lo malo es que Italia es uno de 20 y pico países. Claro, ya, eso sí. Habría que hacer algo que fuera más global. Bueno, hay muchos italianos por todas partes, ¿eh? Que en todas partes están los italianos. También a Gabri Ponte. Eso, eso de San Marino es verdad, que también trajimos la canción aquí. Viva la Italia, viva la Italia, te viva la Italia. Claro, pues entonces no van a saber a quién votar, a Viva la Italia o al Espresso Macchiato. Van a estar bastante divididos, ¿eh? A ver, ¿qué hacen? Bueno, lo veremos. Bueno, a ver, que nos desviamos. Alejandro. Hay muchas cosas que comentar, la verdad, este fin de semana, y eso que ya estaba todo hecho, porque el Bayern ya era campeón. Pero bueno, ¿cómo ha sido la vuelta al triunfo del Bayern? Es verdad que, claro, es vuelta a la normalidad, ¿no? Lo han celebrado este fin de semana. Es verdad que detalles muy bonitos como la despedida de Müller, despedida que contra su voluntad, ¿no? Pero bueno, despedida, sí. One Club Man. El primer título de Harry Kane, que teníamos ganas de ver esa imagen, esa foto, sin que fuera un meme, que fuera real, levantando un título. Y bueno, supongo que la afición un poco casi aliviada, ¿no? De que vuelven a ser campeones, porque es una obligación para ellos. A ver, la Bundesliga es el título que tiene que ganar el Bayern de Múnich sí o sí. Por ello, si bien el equipo está confeccionado para que llegue lo más lejos posible en la Liga de Campeones, la Bundesliga es la competición made in Bayern y por ello ganarla es la obligación cada año en Sabenstrasse. El año pasado no se ganó porque hubo un Leverkusen excelso, un Leverkusen de autor como Xabi Alonso, que ya también recibió su despedida ayer de la Nordkurve del Valle Arena y un homenaje tremendo por parte del club y de la afición, pero el Bayern Múnich siempre está preparado para ganar la Bundesliga y ganarla a lo grande. Este año la han ganado un poco más tarde de lo esperado, porque sí que se pensaba que el Bayern podía aprovechar que el Leverkusen no iba a ser el mismo del año pasado, pero el Leverkusen ha plantado más cara de lo previsto y ha aguantado el tirón, con lo cual eso ha retrasado el alirón del Bayern y en una jornada en Múnich que ha sido tremendamente emotiva porque decían adiós al que quizás es una de las mayores leyendas del siglo XXI del conjunto árabe, como es Thomas Müller. Se marcha el gran capitán del equipo, se marcha el jugador nacido en Baviera que desde pequeñito jugó en la cantera del Bayern y llegó a lo más alto. Se marcha, cierto es, como tú bien dices, después de una controversia, después de una conversación dura entre la directiva y él, de que él quería seguir, la directiva no le quería renovar y al final se ha impuesto la visión de la directiva y ahora el Bayern Múnich planifica la temporada con dos nombres que sobresalen por encima de todos. Uno es más sorpresa, que es el de Jonathan Tah, que si bien sonaba para el Barça, ahora empieza a puede decantarse rumbo a Múnich, y otro es la gran perla alemana llamada Florian Wirtz, que tanto el Bayer Leverkusen ya ha comentado que por menos de 150 millones no lo venden,
pero ya empiezan a deslizar ofertas del Bayern de 100 millones en las que el Leverkusen podría estar interesado en hablar. Así que se viene un verano intenso en Múnich en clave de fichajes, a ver si al final Florian Wirtz viste de rojo y blanco o si Florian Wirtz acaba tomando otros derroteros rumbo a Inglaterra o rumbo a España. Sobre O sea, Jonathan volvemos a lo de toda la vida, el Bayern Sí. esquilmando a los equipos grandes de Alemania. Pero Jonathan Tah, si no me equivoco, Alejandro, yo he leído declaraciones diciendo que, bueno, que va a decidir su futuro en breve, pero que le atrae una experiencia en el extranjero. Barça e Inter están ahí pendientes, porque además es que es a parámetro cero. Puede ser, pero la noticia saltó el viernes, la comentaba el Sky Sport, decía que había interés del Bayern en reclutar a Jonathan Tah, porque es un jugador que se podría adaptar a la defensa del Bayern, una defensa que este año ha quedado en cuadro y ha quedado en numerosas ocasiones en las imágenes de varios de los peores momentos. Hombre, Kim, sí, Kim muy Pero te señalado. digo una cosa, Alejandro, el Bayern lleva 10 años gastándose una pasta tremenda en centrales y no le sale casi nada. Vamos, desde Javi Martínez, Lucas Hernández, por supuesto de Ligt y Sí. el propio Kim. O sea, Y Dayot Upamecano también. y luego lo de Wirtz, que es verdad que es la gran perla del fútbol alemán y es espectacular, de una pintaza, pero también es verdad que da la impresión de que el Bayern lo que más tiene son mediapuntas. Es un poco Sí. el síndrome del Real Madrid, que al final ficha 250 mediapuntas y luego al final no le van a caber todos. Aunque es Sí, verdad que también he oído que Sané que a lo mejor está un poco en duda si va a seguir o algunos jugadores de esa línea. A ver, Sané, la situación de Sané es complicada porque más o menos había discusiones entre él y la directiva del Bayern para renovar, pero al final no están fructificando y se está ya estudiando si es posible una salida o una venta. Eso es lo que están estudiando en Sabenstrasse. Algo parecido con Kimmich, pero sí, es el problema que comentas. El Bayern adolece de un central de garantías para los momentos grandes. En los últimos años, tú bien comentabas los nombres de Matthijs de Ligt, Kim Min-jae, Dayot Upamecano, son centrales que cuando ha llegado el momento, el Bayern de Múnich no han demostrado la competencia necesaria para pelear por algo grande, y eso lo ha notado el Bayern de Múnich. A ver si la nueva temporada, el nombre de Jonathan Tah es el último que ha salido a escena, si bien quizás Jonathan Tah pueda tener una experiencia en el extranjero o pueda tener una oportunidad en el campeón alemán. Pero eso es otro debate y habrá que ver cómo transcurre el verano, que seguramente será intenso en las oficinas de Sabenstrasse y con la reconstrucción del Bayer Leverkusen. Ahí vamos, al Leverkusen. Bueno, este fin de semana se le ha hecho un bonito homenaje. Primero a Jonathan Tah, que es verdad que es el capitán del equipo, 10 años allí. También se ha despedido y se ha despedido muy bien, que no suele ser habitual, ¿eh? Un jugador que dice me voy, acabo contrato y a lo mejor me voy al rival, cuidado. Pero se le ha despedido bien. Y a Xabi Alonso, claro. Es que Xabi Alonso, que alguno dirá, bueno, está solo 2 años y medio. Pero es el mejor entrenador de la modernidad del Leverkusen, sin ninguna duda, por no decir de la historia entera. Y se va seguramente al Real Madrid. Ese agujero que va a dejar, me imagino que lo emocional va a ser muy, muy bonito recordarle, por supuesto, pero hay que sustituirlo. Y no sé si el Leverkusen va a volver a lo que era antes de Xabi Alonso, es decir, un equipo que intenta meterse en Champions y nada más, o lo que pretenderá, me imagino, es seguir compitiendo, porque este año, aunque no ha ganado nada, pero ha competido. A ver, la huella de Xabi Alonso es tremenda en Leverkusen y quizás podría decirse el mejor técnico de la historia, porque si bien otros técnicos ganaron títulos, como por ejemplo se me ocurre ahora Christoph Daum o Klaus Toppmöller, el técnico que le llevó a la final de la Champions en 2002, ninguno ha dejado una huella tan profunda como Xabi Alonso. Y eso es ahora el gran reto que tiene Fernando Carro y su equipo en Leverkusen. La reconstrucción no solo de la plantilla, sino también del cuerpo técnico. Se hablaba en las últimas fechas de que había 2 candidatos grandes, que serían Erik ten Hag y Cesc Fábregas,
Y aunque últimamente la balanza se está decantando por Cesc Fábregas, porque según reportan desde aquí en Alemania, ya están poniendo toda la carne en el asador para que Cesc Fábregas entrene al Bayer Leverkusen la próxima temporada y sea el nuevo técnico del Berself. Y de hecho, Cesc Fábregas ya ha comentado a su círculo más cercano que no quiere entrenar a otro equipo que no sea Leverkusen después de salir del Como. Este Ha fin de habido semana- reunión. Ha este habido fin de semana, Mario, reunión. más o menos ha sonado un poquito de despedida, ¿no? Ha habido reunión en Como, además, en el Hotel Palace, y esto se ha filtrado de representantes del Bayer Leverkusen con Fábregas. Y después del partido del Como de este fin de semana, Fábregas ha dejado caer que puede ser su última temporada, diciendo que él cuando se vaya del Como quiere dejar un legado, que es un equipo que se ha construido. Prácticamente ha sonado a despedida por eso que dice, ¿no? Dice, yo cuando me voy, cuando me vaya de aquí, quiero dejar claro que está todo proyectado hacia el futuro. Y prácticamente en Italia se da por hecho que Fábregas va a dejar de entrenar el Como y que se va a ir a un Leverkusen a jugar Champions, a crecer como entrenador y a seguir desarrollándose como un entrenador que está siendo porque todavía no ha acabado la liga, el más valorado ahora mismo en Italia, con el Como salvadísimo al final, con 6 victorias consecutivas hasta final de temporada, incluso sin recibir goles, con una proyección muy ofensiva. O sea, lo que está haciendo, cómo está jugando, parece que casa muy bien con la idea que tiene el actual Leverkusen. Y aprovecho, el sustituto de Fábregas en el Como ya se está barruntando. Y sabes que hay un entrenador. Cerrar en el círculo, ¿eh? Un entrenador. Bueno, en realidad hay 2, pero hay uno que quiere proyectarse y quiere volar lejos papá. De papá. Y es un entrenador italiano que se llama Davide y se apellida Ancelotti. Es el gran favorito para ir a Como después de la salida de Cesc Fábregas. También suena Álvaro Arbeloa. Puede ser que Arbeloa también. Igualmente se cierra el círculo, porque Davide o Álvaro se van a Como, Cesc Fábregas se va a Leverkusen y Xabi Alonso se va a Madrid. Es un círculo muy bonito. La pregunta más difícil y que seguramente te harán más desde España estos días, Alejandro. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué impronta de Xabi Alonso se puede esperar en el Real Madrid? Porque el año pasado nos cansamos de decir cómo jugaba el Leverkusen, que era un equipo súper ofensivo, con una presión alta, con una forma muy vertical de jugar. Este año ha cambiado bastante. Yo no sé si tú puedes hacerte una idea de qué va a querer hacer Xabi Alonso en el Real Madrid. Xabi Alonso intentará hacer en el Real Madrid lo que puede hacer con una plantilla de una calidad como es la del Real Madrid. Vamos a ver. Hay que pensar que cuando Xabi Alonso llega a Leverkusen, el Leverkusen está en una situación desesperada, en puestos de descenso, sin rumbo en Europa y tras la salida de Gerardo Seoane, que ahora está en el Mönchengladbach, por cierto, pero así es el Leverkusen que coge Xabi Alonso a finales de 2022. Poco a poco le empieza a dar la forma de un equipo, como bien tú dices, que juega más al ataque, que tiene una presión más alta, que cierra la línea de 3 centrales con dos laterales largos en salida, y a partir de ahí construye un equipo tremendo, y eso es lo que se vio en la pasada temporada con un Bayer Leverkusen que fue quizás el mejor equipo de Europa, salvo ese lunar de la final de europea perdida contra el Atalanta de Gasperini, que es quizás el único debe que se le puede achacar a Xabi Alonso en ese año. Evidentemente, una temporada como esta para un equipo con una estructura como la de Leverkusen no puede repetirse. El Bayern se había reforzado con jugadores de nivel, especialmente con Michael Olise, que es un jugador diferencial en la delantera e iba a marcar la diferencia la siguiente temporada. Y el Leverkusen tampoco ha aguantado el ritmo que se esperaba en la presente campaña, porque los puntos que conseguía en los últimos minutos o las remontadas que cerraba para ganar partidos que se complicaban, este año no han llegado. Con lo cual,
¿Qué podemos esperar de un Xabi Alonso en el Real Madrid? Pues seguramente la versión del Bayer Leverkusen 2023-2024. Un Bayern que va a jugar en presión alta, un Bayern que va a intentar sacar la pelota lo más rápido posible, un Bayern que va a intentar generar juego en el medio campo buscando especialmente a las dos estrellas del Real Madrid. En definitiva, un equipo de autor, como suelen ser los equipos de Xabi Alonso. Me hace gracia esto, perdona, porque planeando el futuro y viendo cómo tiene la plantilla de Madrid, se me ocurren dos consideraciones que es lo más importante de Xavi para mí, es que sea capaz de manejar un poco la planta noble de Bernabéu, a Florentino Pérez, allí donde fracasó Ancelotti, porque le han dejado bastante vendido con la plantilla que tiene, con las lesiones. Es un equipo del Real Madrid que tiene jugadores de un nombre brillante, de calidad enorme, pero ves los tres titulares en ataque y los tres son extremo izquierdo. Es una cosa muy curiosa. Los tres son extremo izquierdo. Incluso Mbappé, que ahora nos dicen que es delantero toda la vida. No, Mbappé muchas veces, y aquí hemos ido a Manu Teradios, ha dicho muchas veces que él lo que quiere es jugar por la izquierda con un delantero tanque, con un delantero referencia, que es como él más cómodo se siente. Hemos siempre dicho que en años y años de Onda Fútbol que una de las claves del Real Madrid para ganar tantas Champions eran Modric y Kroos. Kroos ya no está, Modric se va apagando y no ha aparecido alguien que juegue como ellos al fútbol, ni parecido, ¿no? Porque ya hemos visto que lo de Tchouaméni, Camavinga… Hay un nombre en Alemania que ya lo empiezan a relacionar con Toni Kroos y que ya empiezan a considerarle como el sucesor, que es Angelo Stiller, el mediocampista del Stuttgart, que por cierto ayer se torció el tobillo y está en duda para la final de Pokal de dentro de 2 semanas. Sí, pero lo que voy es que para eso tienes que convencer a Florentino Pérez de que te haga caso en los fichajes, que es ahí donde Ancelotti no fue capaz y Xavi con su aura, con su prestigio, vamos a ver si tiene un poquito más de peso en ese sentido político en los pasillos del club, y para mí esa puede ser la clave que defina su etapa en el club. Y otra cosa, hablando de esta defensa de 3 centrales con 2 carrileros largos, a mí se me ocurre que es que una solución que se viene a la mente, porque vas a tener el año que viene en teoría a Carvajal y a Trent Alexander-Arnold. Vamos a ver a Carvajal ya finalmente hacer la transición a central por la derecha en una defensa de 3. Ya sabes que ahora en esas defensas de 3 muchas veces tan modernas, los centrales de los lados son un híbrido entre un lateral y un central, y eso puede ser para Darmian, por ejemplo. Y entonces dejas todo el pasillo a Trent Alexander-Arnold, que para mí siempre he pensado que sería su posición ideal, la de carrilero, porque le estás dando más libertad para que vuele hacia adelante y le quitas un poquito, no todo, pero un poquito de su responsabilidad defensiva. Yo dándote la razón, Jesús, dudo mucho. Esto me lo ha dicho mucha gente. Claro, viendo el año pasado el equipo de Xabi Alonso, decir, bueno, el Madrid el año que viene va a jugar con 2 carrileros. Y va a jugar con 2 carrileros muy altos y tal, como el Leverkusen el año pasado. Yo lo descartaría más que nada porque el Madrid no tiene centrales y no creo que vaya a ir al mercado a fichar 3, sinceramente. Sí, pero ojo, ahí voy. Con este cambio, los centrales de los lados son otra cosa, no son centrales clásicos. Son centrales híbridos. Ahí, ¿quién tiene el Madrid ahí? Álava por la izquierda y ya. No, pues por la izquierda no tienes a nadie ni para jugar con 4 ni con 3. No tienes, por eso tienes punto. El Madrid no va a ir al mercado a fichar tantos defensas como requeriría jugar así, creo, ¿eh? Creo. No sé. Además, quitas mucha gente arriba, porque si juegas con 3-5-2, tienes una plaza extremos, y el Madrid no tiene más que extremos. Estás jugando con Tchouaméni en el centro del campo. Es decir, o sea, yo para un apuro yo creo que sí lo podría hacer, pero como planificación desde el principio yo lo descartaría. La plantilla del Madrid está para 4-3-3, sí. Y lo que iba a decir es que un centrocampista que tenía mucha pinta que podría meter manos a Xabi Alonso y que ya lo tiene hecho con el Arsenal es Zubimendi, que cuadraba perfectamente en eso que decías, Jesús. Sí, sí. Pero de todos modos, yo creo que el Madrid… Yo no sé si el Madrid va a fichar centrocampistas, ¿eh? Yo creo que el Madrid, por lo menos los directivos, lo que pretenden es que juegue a otra cosa. Con el centro del campo que tiene ahora, que es más físico y no es Toni Kroos Modric, obviamente, es una cosa completamente distinta. Xabi Alonso tiene la oportunidad en el Real Madrid de hacer una cosa tan sencilla como es darle las llaves del centro del campo a Arda Güler. Punto. Eso es la gran ocasión que tiene Xabi Alonso para ser determinante y cambiar y dar una vuelta de tuerca más a este Real Madrid. Porque Arda Güler es un jugador que además se amolda mucho al estilo de juego de Xabi Alonso y a la propuesta futbolística del técnico de Tolosa.
No en vano, el Leverkusen lo pidió este verano cedido al Real Madrid, a Arda Güler. Exactamente. O sea que Xabi Alonso ya quería a Arda Güler. Bueno, lo veremos, porque Xabi Alonso ha demostrado ser bastante camaleónico. Este año no ha jugado como el año pasado. De hecho, ha jugado 4-4-2 muchas veces, ha jugado un poco mucho más especulativo que el año pasado muchas veces, cuando lo ha necesitado, porque el equipo igual no le daba lo que necesitaba, y se amolda bastante. Vamos a verlo. Bueno, la semana que viene nos quedan cosas en Alemania, y además cosas muy bonitas. Yo estoy bastante enganchado a la lucha por la Champions, porque el Dortmund parecía imposible, y según van dando pasos y pasos y pasos, parece más cercano. Ahora mismo ya casi con que ganen al Kiel lo tienen hecho, porque se enfrentan la semana que viene el Eintracht y el Freiburg. Y el Friburgo, y lo tiene. Sería otro milagro. Bueno, estos son capaces de perder contra el Kiel el último día, no ganar y no pasar. Hay que mirar la lógica de que Niko Kovacs ha intentado ser lo más pragmático posible. Con lo que tenía que intentar hacer, resultadismo puro y duro, y le está saliendo la jugada bien. Si consigue entrar en Champions, ya sería para aplaudirle y para reconocerle el gran trabajo que ha hecho esta temporada con Dortmund. Cosa que cuando llegó, nadie se pensaba que Niko Kovacs sería capaz de meter en Champions al Dortmund la próxima temporada. Ahora bien, para un proyecto a más medio-largo plazo, ¿es Niko Kovacs el técnico ideal para el Borussia Dortmund? Ahí ya no sé si es la respuesta correcta, porque lo que estamos viendo es un juego bastante rácano, un juego bastante pobre, y un Borussia Dortmund que está únicamente aprovechándose de inercias y de momentos, cosa que, y eso al final del fútbol te acaba pasando factura. Bueno, pues veremos. Bastante interesante también el mercado. Si se meten en Champions, que yo creo que lo van a acabar haciendo porque más o menos lo tiene en su mano, va a estar interesante el verano del Dortmund también. Y luego nos queda la traca final, la gran fiesta del fútbol alemán, que va a ser la Pokal, la final. Y que además este año es preciosa. ¿Hay alguna posibilidad de que la Arminia Bielefeld, equipo que este fin de semana ha ascendido a segunda división alemana, o sea que estaba en tercera, le gane al Stuttgart en la final? Que tampoco el Stuttgart es un equipo top del fútbol alemán. Noveno ahora mismo. Pues todo puede pasar. Todo puede pasar. A ver, te recuerdo que el año pasado el Kaiserslautern le aguantó 70 minutos al Bayer Leverkusen en la final de la Pokal, cosa que no es moco de pavo. Y además el Stuttgart ha perdido a su gran creador de juego, como es Angelo Stiller, que no estará en la final por una torcedura de tobillo, y están pendientes a ver de cómo solventan esa baja, pero el Stuttgart yo creo que tiene nombres para ganar, porque si tú te das cuenta del ataque que tiene Stuttgart, nombres como Enzo Miliot o Kevin Voltemade, que va a ser el próximo gran 9 alemán y que ya está brillando en la Bundesliga, para mí, veo favorito el Stuttgart, y veo que todo lo que no sea una victoria del Stuttgart sería una sorpresa de Arminia Bielefeld, que sería para convertirles en iría a Europa League y jugaría en segunda división. Sí. De hecho, el hito de que un equipo de tercera no llegara a una final de Pokal en Alemania no se repetía desde 2001, que el último fue el Unión Berlín contra el Schalke en 2001. ¿Qué pasa? Salvado el Unión Berlín, por cierto, en Bundesliga, sí. Y va a jugar la próxima temporada. Y el San Pauli lo tiene en su mano, con un puntito más en la última jornada, se salvaría. Y tendríamos derbi de Hamburgo la próxima temporada en Bundesliga. Sí. Además del derbi, que es el Werder Bremen contra el Hamburgo también, que ha subido el Hamburgo, y ha sido una celebración histórica, ¿no? Exactamente, tendremos Nordderby la próxima temporada, ha vuelto el Hamburgo. El dinosaurio, tremenda fiesta que hubo en el Volksparkstadion el pasado sábado, con invasión de campo, con la gente celebrando en el césped con los jugadores. De hecho, la imagen de Horst Grubes emocionado viendo al Hamburgo volver a la Bundesliga después de 7 años en el infierno de segunda fue una de las más bonitas del fin de semana. Y ya era hora de tener una ciudad como Hamburgo y un equipo como el Hamburgo, que es un histórico. Y ese estadio, Y un estadio que de hecho ya están pensando en ampliar capacidad de los 55.000 que tienen hasta 60.000. Bueno, pues no está nada mal. Por cierto, ayer viendo el Eintracht San Pauli era curioso, porque el San Pauli, si ganaba, se mantenía,
el Eintracht, si ganaba, se metía en Champions y empataron. Así que para la última jornada. Bueno, pues nada, Alejandro, que nada, que nos queda muy poquito. Ya enseguida luego, te iba a decir vacaciones, pero bueno, gana Nations, luego llegará el Mundial de Clubes, que también juega el Bayern, el Mundial de Clubes, ¿no? Sí, Así que todavía nos queda un poquito. Y el Dortmund. Aunque el Dortmund yo creo que va a estar pensando en otras cosas, pero bueno, como media Europa, también te lo digo. Se viene un verano intenso en clave de fútbol alemán, porque no solo tenemos la Nations League, la Final Four aquí en Alemania, Mundial de Clubes con Bayern Múnich y Dortmund, y Eurocopa Femenina, en la que Alemania está poco a poco asomando la cabeza como una de las favoritas. Bueno, lo veremos. En julio. Eso será en julio. Verano alemán, qué bonito, el verano en Alemania, que es muy soleado, es un poquito fresquito y buena cerveza de trigo. Madre mía, cómo está la Weissbier en Alemania. En fin, bueno, Alejandro, que te mandamos un fuerte abrazo, como siempre. Disfruta de Eurovisión, Ale. Oye, Eurovisión. Chicos. Adiós. Hasta luego, Grüß Gott, tschüss. Adiós. Bueno, chicos, pues nada, así tenemos el fútbol en Alemania. Por cierto, yo quería dejar mi opinión clara respecto al Inter, y esto lo hemos hablado fuera de antena y hemos discutido fuera de antena, pero yo sé que Mario está de acuerdo conmigo y Jesús no, pero para mí el Inter es el equipo más meritorio de Europa con mucha diferencia, con haber conseguido llegar al final de la Champions, porque Mario es un equipo que no tiene pasta. O sea, es un equipo que está pelado, que hace 2 temporadas tuvo que echar a Antonio Conte porque no le podía pagar. Sí, se ve por un modo, ya sabemos cómo es Antonio Conte con los fichajes, que es lo que está pasando ahora mismo en Napoli, ¿no? Que cuando lo escuchamos hace un par de semanas en rueda de prensa y decía, cuando tú fichas a Antonio Conte tienes unas ciertas expectativas y por tanto tienes que compartir, tienes que alimentar esas expectativas, ¿no? Es cierto que el Inter lo que ha fichado en esta temporada es Zalewski, Zielinski a parámetro cero, que es lo que siempre hace Marotta. Es cierto que el Inter es un equipo que tiene jugadores consagrados y con mucha experiencia, pero ¿qué otro equipo europeo de primer nivel hubiera ido a fichar en Mkhitaryan en su momento cuando al final sale de la Roma, que es verdad que es importante, pero ya en un último proceso de su carrera? Sale de la Roma después de haber salido mal del United. Exacto, de Inglaterra. El caso de Acerbi con 37 años, que prácticamente le ficha porque Simone Inzaghi en la Lazio le quiere porque es uno de sus bastiones, ¿no? Uno de sus pupilos. Obviamente tiene a Varela, que es uno de los mejores centrocampistas ahora mismo de Europa, pero lo ficha en su momento del Cagliari cuando empieza a destacar y tiene un proceso de crecimiento. A Lautaro Martínez se le ficha cuando está empezando a destacar en Racing. Marcus Thuram llega gratis también, en un momento en el que sí, se adelantan a otros delanteros, pero no es Marmús, para que nos hagamos una idea, ¿no? Después de esta explosión que tiene, no es un delantero centro que explota en ese momento. Hay una planificación muy buena del Inter que ha permitido tener una plantilla muy alta, pero es que si miramos el monte ingaggi, lo que decimos en Italia, ¿no? Cuánto se paga por la plantilla, es la 14ª de Europa. Por tanto, tiene un gran mérito. Si el Inter está en la final, ha sido por su forma de competir y por su manera de adaptarse a grandes rivales como Bayern y Barça, sobre todo en esta Champions, sabiendo hacerles daño cuando han podido hacerles daño, sufriendo mucho en defensa y aprovechando sus oportunidades arriba. Y eso tiene muchísimo mérito. Es el finalista con menos presupuesto de los últimos años. Sí. Para mí me parece que para quitarse el sombrero, primero con Marotta, porque es planificación pura y dura, de una plantilla sin dinero. Y luego de Inzaghi, que es verdad que hemos criticado mucho esta temporada, que era un equipo frío, que estaba con el Excel siempre, con las rotaciones constantes, que perdía puntos, pero que iba paso a paso para llegar a final de temporada vivo en todo. Y hay que quitarse el sombrero también con Inzaghi. Es verdad, claro, esto es lo que nos queda de la final de Champions que tenemos, Paris Saint-Germain-Inter. Es verdad, Jesús, que también tú nos decías, bueno, cuidado con el Arsenal, que es verdad que al final no ha llegado a la final de Champions, pero que sin ser uno de los presupuestos más altos de Inglaterra, que ya son presupuestos muy altos, ha vivido una temporada de terribles desdichas y aún así da la impresión de que se ha quedado con tan poco botín a final de temporada, porque no va a ganar nada, porque se va a quedar segundo en la Premier, pero tampoco es un premio y hasta es el único del top 6 en Inglaterra que no va a jugar una final esta temporada, ¿no?
Y también eso es un poco injusto para Mikel Arteta en este caso. Sí, de hecho, está teniendo ya bastantes críticas en Inglaterra. Yo creo que más de uno y más de dos le estaban esperando a Mikel Arteta, sinceramente. Pero sí. ¿Se le tiene un poco de tirria al Arsenal, a Arteta o a los dos en Inglaterra? Porque es verdad que yo he visto muchas, no críticas, sino troleo directamente en redes este fin de semana. No, bueno, el troleo más o menos a un equipo grande de Inglaterra, todos los demás, como hay varios, ¿no? Aquí en España es uno u otro. En Inglaterra, como hay 5 o 6, pues se trolea entre ellos. Y cuando uno cae, todos le pisan, ¿no? Cuando está en el suelo. Pero es verdad que Arteta especialmente. No cae bien Arteta en Inglaterra en general. Esto es así. Y es verdad que, a ver, el otro día, a lo mejor la reacción a la derrota no fue la más elegante, porque primero dijo que sí, que claramente somos los mejores de la eliminatoria y que me lo ha dicho y me lo ha reconocido el banquillo del PSG, así dicho como en tetero, y luego salió Luis Enrique a decir que para nada, y con lo cual ya te deja un poco mal, sea verdad o no. Pero, a ver, yo obviamente es distinto el tema del Inter, por supuesto que significa que han hecho las cosas bien durante muchos años, pero si nos vemos la temporada actual, mi punto es que el Inter es un equipo que viene de ser finalista de Champions hace 2 años en Estambul, y es un equipo que ha ido construyendo sobre eso. El Arsenal de Arteta viene de ser 7º, 8º en los peores años de su historia en la Premier League y ha ido un poco construyendo y no ha llegado todavía, porque es una plantilla que todavía le faltan muchas cosas, y a una plantilla en la que le faltan muchas cosas ha tenido una plaga de lesiones histórica, en el sentido de que además ha ido todo en el mismo sitio. En los delanteros centros se ha quedado sin gol. Mikel Merino es de los jugadores españoles que más goles han marcado en 2025. Vamos a pensar un momento en eso, en lo que significa de mérito para el equipo, para él mismo, por supuesto, para adaptarse, y para el entrenador, por haber encontrado una solución absolutamente improbable. Es decir, ponte tú en el Inter a Nicolo Valera delantero centro porque no tiene delanteros, a ver qué pasa. Es decir, en cuanto a mérito de este año, no porque el Arsenal no tenga dinero, sino por lo que ha conseguido navegar, a mí me parece impensable absolutamente. Y aún por encima, cuando llega el momento decisivo de la temporada en la Champions, además de los delanteros, se queda sin defensas. Porque recuerdo que ha estado jugando Keyword, ha estado jugando por la izquierda Luis Skelly, que es alguien que no conocíamos, no sabíamos ni quién era. Si te lo dicen en agosto, va a jugar Luis Skelly en Arsenal, dices, perdona. No, de hecho, Jala no sabía quién era. Claro, es decir… Cuando jugó contra él. Es decir, está jugando… mírate la defensa titular contra el Madrid, contra el PSG del Arsenal. Solo está Saliba, de los que conocíamos. Nada más. O sea, que tienes las dos áreas muertas y aún así eres mucho mejor que el Real Madrid, y para mí también mereciste ganarle al PSG. Es decir, porque aquí obviamente sabemos que el PSG está jugando muy bien, pero si analizas los dos partidos, Donnarumma. Claro, las ocasiones más claras de la eliminatoria Diferencial. son del Arsenal, no son del PSG. Siendo un partido igualado, por supuesto, dos equipos fantásticos, pero para mí un poquito de razón hay que darle a Mikel Arteta en esto, aunque es verdad que ha salido como un poco altivo, si quieres, o no muy elegante la derrota, pero si lo analizas un poco, ojo, es decir… A ver, yo creo que no hay duda de que tiene el Arsenal mucho mérito y que es un equipo que, si sigue así con Arteta y tiene jóvenes, que va a competir. Y yo creo que el Arteta con el Arsenal está haciendo un poco lo que ha conseguido el Inter. Pero es que la plantilla del Arsenal, aunque tenga lesionados, pero tienes a un Odegaard que para mí no hay un jugador como él en el Inter, o incluso el Mikel Merino. No, yo creo que no hay comparación posible, porque el Inter… A ver, Arteta está haciendo otro modelo, el Arsenal, porque tiene pasta, entonces no puede competir en pasta, digamos, con el United, con el City y tal. Está haciendo un equipo con jugadores jóvenes a los que ha fichado por bastante pasta. Como Odegaard, como, bueno, el propio Mikel Merino, como, bueno, Declan Rice costó 100 kilos, 115 en realidad. Y ahora te compras a Zubimendi, ¿sabes? Es que… Claro, Zubimendi está haciendo un equipo de futuro que tiene muy buena pinta, que está muy guay. Y poco a poco, Saliba, pues lo fichó por una pasta, pero ahora Saliba cuesta el triple. Y seguramente veremos frutos. No es un jugador muy caro, Saliba, es buen ojo, porque ahora valdría mucho. Sí, es buen ojo, pero costó, creo que fueron 30 kilos o algo así de Francia. No estamos hablando… Bueno, no, claro. Y ahora cuesta el triple, seguro. Estoy viendo este año el Inter: Fratesi 31, Josep Martínez 13, Carlos Augusto 13, Marco Arnautovic 11, Tomás Palacios 6,5, por ejemplo. Es decir, que
no es una cuestión loca, pero han invertido. El Arsenal, 45 Calafiori, 32 Mikel Merino y 30... Es que esta es la clave. Esta es la clave. Para Zubimendi mí, ahora 60. para mí Sí, bueno, pero Zubimendi es año que viene. compran quiero a decir Calafiori. pero ahí es el mercado en el que se mueve el Arsenal. O sea, Claro. Hombre. El Pero Inter porque el hubiese Arsenal querido compite con fichar el a City, Calafiori. compite con otras, decir, Pues ahí tiene está, que claro. alcanzar al City. Y aún por Pero- encima del Arsenal, para desgracia de ellos, el año en que el City se despeña, resulta que el Liverpool... el Liverpool vuelve. Sí. El jugador que menos ha pagado, no es que menos, pero un jugador que no es ni titular en el Arsenal, que es 40 y pico millones, como Calafiori. Hombre, a ver, Calafiori es el fichaje más caro de este año y es el que venía de titular. Lo que pasa es que se ha lesionado todo el año, otro más que apenas ha jugado, y ha aparecido el chaval de 17 años. Entonces ahora cuando vuelva Calafiori tiene un problema, bendito problema Mikel Arteta. Cuando Sí, esté, pero Calafiori era el fichaje estrella de este año. Pero el Inter El no único. puede ambicionar, siendo el equipo dominador de Italia, Bueno, no a ver, se ha puede gastado competir 32 con en eso. Fratesi. Tampoco le queda tan lejos Calafiori por 45. pero Pero lo- Fratesi, pero Jesús Fratesi lo fichó el año pasado, Sí, ¿no? sí, este, sí, ¿eh? sí. Sí, Es no que es este después. lo pagó. Como David Raya al Arsenal. Como que no tiene el Arsenal pasta, tenía, claro, pero- lo pagó al año siguiente. Sesión más obligación de compra y Exacto. estas Es como cosas. David Raya, el mismo Vale. caso, que también estaba, pero este año lo han fichado permanentemente. Sí. Pero ya es cuestión también de sueldo y demás. O sea, que Yo no creo puede que, competir yo con creo que sueldos el Inter no tiene, no tiene proyecto a largo plazo porque no puede hacerlo. Tiene 3-4 jugadores que fichó o que tenía de la cantera jóvenes, Di Marco, Bastoni, también Lautaro, Varela, que los ha mantenido y eso es una gran fortaleza haberlos mantenido porque lo normal es que los hubiera tenido que vender y luego ha fichado jugadores veteranos que obviamente pues no tienen recorrido de más de 5 años en el club porque no los va a tener. El Arsenal tiene buena Te pinta digo el más, futuro. este año el Arsenal ha gastado, yo creo que menos incluso que el Inter si tenemos en cuenta las ventas. Porque el Arsenal ha vendido a Smith Rowe por 31 millones, a Nketiah por 30 millones, a Ramsdale por 21. Es decir, que el Arsenal este verano ha ingresado más de lo que ha gastado en traspasos. Ojo, ¿eh? O sea, pero mira los sueldos también. Sí, bueno, pero los a ver. sueldos van en comparación con lo que cobras por la Premier League y con lo que tienes que pagar para tener jugadores en Inglaterra, porque si no, no te viene nadie. Pero fíjate, ¿eh? O sea, ha gastado menos de lo que ha ingresado este verano el Arsenal. Ha desinvertido en plantilla. Ya. O sea que- Bueno, veremos. Él iba a fichar a Zubimendi. Desde luego que tiene un gran mérito lo que ha hecho Mikel Arteta este año y además, sobre todo porque no va a tener premio. Que es el único equipo de los grandes de Inglaterra que no va a jugar ninguna final y bueno, es verdad que la final de la Liga, porque queda segundo, vale, pero no creo que les valga. La conclusión de este año para mí es que por primera vez yo creo que Arteta tiene presión por ganar algo el año que viene, por conseguir resultados. A ver qué pasa con el City, a ver qué pasa con el Liverpool, pero no había pasado hasta ahora y siempre lo hemos dicho y para mí como algo positivo, que es que Arteta ha tenido una enorme confianza y una enorme paciencia por parte de los gestores del Arsenal, que no, por ejemplo, en España sería impensable. Los 2 primeros años fueron muy, muy malos y fueron poco a poco yendo para arriba. Ahora, a mí me da la sensación de que empieza a tener ya la presión. Ya obviamente lleva muchos años y tiene una FA Cup y poco más. Es decir, que ya empieza la cosa a ponerse un poquito más dura para Arteta. Y vamos a ver qué pasa el año que viene, pero ya sí vienen curvas. Pues a ver el año que viene, porque el año que viene se le pide al Arsenal ser campeón, al Liverpool ser campeón, al City ser campeón. Al sabe si Chelsea competir por la Liga, claro. Sí, el Chelsea deberían pedirle ser campeón, no sé si se lo van a pedir, pero deberían pedírselo. Que ojo, cuando hablábamos antes de Cesc Fábregas, no sé cómo de cerrado está su salida, su próximo destino, pero a ver si no se va a poner impaciente el Chelsea con Cesc Fábregas, ¿eh? Sí. Ojo. Bueno, a ver qué. Porque Cesc Fábregas es leyenda del Chelsea ahora mismo. Sí. Ojito con eso, ¿eh? Porque obviamente, ¿qué pasa? Que para el Chelsea tiene el mismo problema que el Madrid con el calendario este año, con el tema del Mundial de Clubes. Si quiere fichar a otro entrenador, tiene que ponerse ya. Pero, hombre, Maresca es, ojo con el Chelsea, que es candidato grande a pecheada de última semana y quedarse sin Champions, ¿eh? Ojito. Pues sí, porque quedan 2 semanas, ¿eh? Todavía 2 jornadas en la Premier. Claro, ¿Son 2 semanas? 2 semanas, pero para algunos es una, porque ahora como el claro. sábado se juega la final de la FA Cup, algunos partidos están entre semana, otros no, o sea... Sí. Y yo no veo tan favorito al Chelsea contra el Betis en la final de Conference. Esto es, de verdad que queda, porque es en la última semana. O sea, el Chelsea va a jugar la final de Conference con la Premier ya acabada. Es el miércoles de la final de Champions. Correcto, en Breslavia. Y para mí... Es verdad que el Chelsea, por plantilla, es que no, mucho mejor que contra el Betis. Pero en esta competición, que han jugado los suplentes,
que digamos que tampoco han tenido que sufrir demasiado para llegar a la final por los rivales que han tenido. Si se ha visto contra el Young Garden. Yo estaba pensando, vamos a ver. ¿A Maresca sacar a los suplentes también en la final? Sería lo justo, porque es que han llegado los suplentes, pero los suplentes. Sí, yo creo que George es el delantero titular en la conference. Sí, porque Mark Gui se ha lesionado. Y Dewsbury Hall, el mediapunta. Pero jugará Jackson, ¿no? Yo me imagino que sacarán a los titulares, pero lo justo sería que jugaran también los suplentes. Sí. Yo imagino que lo ha utilizado un poco Maresca como la reserva, la nevera de jugadores, ¿no? Y ha habido jugadores que no estaban contando para el primer equipo, que han estado en el equipo de conference y luego han ido apareciendo. Mark Gui era uno de los que parecía que podía acabar en el primer equipo, en el primer 11, pero las lesiones le han fastidiado. Pero es verdad que yo también veo ahora mismo con mejor empaque, mejor momentum, mejor momento de forma al Chelsea al Betis que al Chelsea. Eso es verdad, es así. No sé, luego hay que enfrentarse. El Betis le costó contra la Fiore, no, ojalá, pero... Pero mira la prórroga, mirad la prórroga de ese Fiorentina Betis. Como el Betis jugó con una madurez mental y cómo gestionó el partido. Compárate ahora mentalmente a la Fiorentina del Chelsea. Bueno, la Fiorentina no está ojalá me equivoque, pero yo soy pesimista, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Bueno, normal es que gane el Chelsea, pero yo creo que en este momento y además con final de temporada y demás y con todo eso, mucha gente, yo que sé, está dando un 70-30 y para mí es mucho más igualado. Yo veo al Chelsea candidato a pechada de la última semana y si queréis ahora en la parte Premier os digo por qué, yo explico cómo lo veo. Antes de empezar la Premier os quiero hacer una adivinanza, a ver si os gusta. Sabéis que los futbolistas tienen, obviamente son jóvenes, gente muy en forma y con lo cual son competitivos y les gusta muchas veces practicar otros deportes fuera del suyo personal, que es el fútbol. ¿Cuál diríais que es el deporte más improbable para que practique un futbolista profesional de la Premier League? El más difícil, el que no cuadra nada con un futbolista. No sé. El ajedrez. El ajedrez, hay un futbolista profesional de la Premier League que ha ganado un torneo de ajedrez y se ha llevado un buen dinero esta pasada semana. Es Eberechi Esse. ¿En serio? El Crystal Palace ha ganado un torneo de ajedrez. Es verdad que era un torneo, no era contra Kasparov, no contra los mejores del mundo, era un torneo de celebrities, digamos. Pero aún así ha ganado el torneo. Yo por encima, el que le empezó a enseñar a él a jugar al ajedrez fue Michael Olise, o sea, otro futbolista. O sea, que ahí yo me imagino el vestuario de Selhurst Park, ahí entre entrenamiento estaban jugando un poquito al ajedrez y tal. Pues esta semana... O sea, que no lleva ni 10 años jugando al ajedrez, ya gana un torneo. Exacto, sí. Y 15 libras creo que era el precio, ojo, que para él no es mucho, pero para cualquiera de nosotros no está mal. Sí. Oye, tenemos ya poco tiempo. Así podcast nosotros en vez de jugando ya, también es verdad. Que nos quedamos sin tiempo. De la Premier de este fin de semana, Jesús. Hay muchas cosas, sí. Hay muchas cosas, sí. No sé. A mí me ha llamado la atención cómo se va Alexander Arnold de Anfield, de Liverpool. Yo no me lo esperaba, la verdad, sinceramente. Yo sí. ¿Sí? Sí. A ver, hay una historia que es parte leyenda. Habría que ver la famosa historia de Gerrard, de Steven Gerrard, te acordarás, cuando era un futbolista también como Alexander Arnold de la casa, estrella. Y siempre se ha dicho, ha corrido esa leyenda, que habría que ver hasta dónde es cierto y hasta dónde no, que cuando estaba a punto de marcharse de Liverpool, que unos amables vecinos visitaron el domicilio familiar y le hicieron ver de forma no muy educada que, oye, que a lo mejor no sería bueno para su familia que se fuera de Liverpool y su familia se quedaba en Liverpool. Esto es la leyenda que corre por ahí. Con lo cual hay una historia un poco truculenta hacia esto. Yo me quedo sinceramente con lo que dice en estos días en sus artículos, no me sale ahora, el comentarista de televisión más famoso de Liverpool, Jamie Carragher. Y ha hecho una valoración del asunto que a mí me parece más o menos justa, que es Trent Alexander-Arnold ha escogido ser nuestro oponente. Es decir, es el hombre de la casa que ha escogido ahora, y más en un momento en el que Liverpool razonablemente va a pelear o quiere pelear por la Champions League. Si te vas al Real Madrid, es obvio que para pelear la Champions League tienes que pasar casi por encima del cadáver del Real Madrid. Así que por ahí va un poco la cosa. Y, por ejemplo, se vio claro en Anfield cuando anunciamos a los jugadores, etcétera, y pasa esto.
Además, es que resulta que antes de entrar le cantan One Bradley porque es el que se va a quedar en el lateral, y después le cantan a Steven Gerrard, ¿no? Que es el que era de la casa y no se fue nunca. Es decir, que se lo están haciendo ver a Trent Alexander-Arnold, que eso de irse no es bueno. Fíjate, hay muchas críticas en Inglaterra, en la prensa, etcétera. Yo, por un lado, no lo veo mal. Obviamente, por supuesto, límites, el respeto, el que cada uno puede hacer lo que quiere y tal, pero a mí que la afición reaccione un poco haciendo ver su enfado contra un jugador que es de la casa y que decide es un rival, yo lo entiendo, a mí no me parece mal. Es decir, mientras sea, por supuesto, en unos mientras sea parámetros aceptables. Con respeto. Yo creo que entiendo a Trent Alexander-Arnold, y es incluso una cuestión sociológica. Cada vez más los jóvenes ahora quieren vivir cosas distintas, claro, vivir nuevas experiencias, es lo que hay ahora. El Erasmus, pues ¿quién no ha querido irse de Erasmus, no? Pues esto es un poco, para futbolistas es un Erasmus. Algunos nos callamos, hicimos un Erasmus y nos quedamos. De Erasmus y ya nunca volvieron. Por supuesto. Es decir, que yo creo que va un poco por ahí la cuestión. Y yo entiendo ahora a los futbolistas que se quieren ir, y entiendo también perfectamente a la afición de Liverpool que se enfade y que no lo vea bien y que lo manifieste. Si eres el héroe por darle patadas a una pelotita, puedes ser el héroe por no querer seguir en tu casa. Yo lo veo así. Bueno, pues sí, seguramente. Bueno, vamos a ver lo que pasa el año que viene cuando Alexander-Arnold esté en el Real Madrid y a lo mejor visite Anfield, porque ahora que en la Champions tiene más posibilidades, una nueva Champions. Sí, claro. Bueno, de lo demás quería decir algo del Chelsea, que perdió contra el Newcastle y no sé si se complica la Champions, pero es verdad que la Champions es lo que se va a jugar de estas dos jornadas que quedan. Fíjate, es que yo creo que hay aquí un dato que tenemos que ver y que es muy significativo. La clave está en el Aston Villa. El Aston Villa tenía el partido más complicado que le quedaba esta semana contra el Bournemouth. Los dos se jugaban plaza europea, el Bournemouth se jugaba la octava plaza. Si ganara se podía haber puesto octavo, de hecho. Y esa victoria 0-1 tan justa al Villa, para mí le coloca en una situación muy curiosa. El Aston Villa le quedan 2 partidos, que son el Manchester United justo antes de jugar la final de la Europa League y el Tottenham justo después de jugar la final de la Europa League. Es decir, y 2 equipos están en la final y que ya sin tener una final cerca se han dejado ir completamente. Y que les da igual hacer el ridículo que estén haciendo en la liga. Exacto. Con lo cual el Aston Villa, que tiene 63, casi con toda seguridad se va a ir a 69. Y el Aston Villa está fuera ahora mismo. Con lo cual eso va a poner todo carísimo, muy, muy caro. El Nottingham Forest es verdad que parece que se puede quedar, pero el Aston Villa se va a poner con 69 y ahora mismo el Chelsea tiene 63. Necesita los 6 puntos, está empatado. La única está por delante solo por la diferencia de goles general. Ya sabemos que es lo que cuenta en Inglaterra. Pero no tanto, ¿eh? Es decir, que yo creo que con 69 el Chelsea necesita 2 victorias y también el Chelsea tiene que navegar alrededor de una final, que por primera vez yo creo, como decíamos, le va a costar porque no creo que juegue con todos los suplentes. Y el Chelsea tiene que jugar contra el Manchester United y contra el Nottingham Forest. Ojo con el Nottingham Forest también, que va a estar en la pelea hasta el final. Esta última jornada de Nottingham Forest-Chelsea puede ser decisiva. Y yo creo, por primera cosa, el City tampoco se puede dormir ahora. 65 puntos, tiene que hacer 4. No le vale perder un partido. Si pierde un partido se puede quedar fuera. Tiene que al menos ganar uno y empatar el otro. Bournemouth y Fulham. Exacto. Y el Bournemouth, yo lo sigo insistiendo, es un rival difícil y está peleando con el Fulham por la octava plaza. Los dos están ahí muy cerquita, el Bournemouth y el Fulham, y a no ser que pase algo en estas próximas jornadas que fallen, van a llegar al final hasta el último día peleando por Europa. Ojo, el Aston Villa lo complica todo mucho. Yo creo que se va a poner con 69 puntos y 69 el quinto va a subir mucho el listón para todos. Yo tengo una pregunta muy rápida, Miguel, perdonad. La peor temporada histórica del Tottenham en Premier League, si no me equivoco, es el equipo que está justo por encima del descenso, que luego está el United, pero es que te mira la clasificación que no desciende son el Tottenham es alucinante. Sí. Si gana el Tottenham la Europa League, haciendo la peor temporada de la historia, Ange Postecoglou tiene alguna opción de quedarse. A ver, alguna opción sí, pero yo tengo la sensación de que está ya decidido. Y me da la sensación de que es tanto por el club como por él, ¿eh? Ojo, acuérdate de cómo acabó la temporada pasada, cuando el Tottenham, no voy a decir que se deja perder, pero pierde ante el City en la penúltima jornada
quitándole la liga al Arsenal y todo el estadio lo celebra. Y Postecoglou que al día tiene un cabreo muy visible y dejó alguna bombita de profundidad. Y desde entonces el equipo ha ido para abajo, también con muchas lesiones, es verdad. Que esto sí que se ha preocupado Postecoglou de recordarlo casi cada semana. Pero yo creo que está decidido, tiene toda la pinta de que no sigue Postecoglou. Y esta semana Rubén Amorín también ha dejado una pista por primera vez. Ha hablado de que quizás, si no somos capaces de enderezar esto, tiene que venir otra gente a hacerlo. O sea, es la primera vez que Rubén Amorín habla tan claro de que Fíjate, a lo mejor... está desesperado después de 4 meses ahí. Igual se está eliminando el mismo. Es decir, que yo creo que es muy posible que ninguno de los dos siga. Pues con lo que ha costado a Morín. Exacto. No solo él, sino lo que ha cambiado alrededor y todo lo que ha hecho. Madre mía, vaya espectáculo. O sea, que va a Oye, ser venga, una vámonos final curiosa, Nos ¿no? estamos quedando sin tiempo, así que vámonos a Italia. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa. Disfrútala. Divina, attaccati alla felpa, mi salutavi da quella finestra. Facevi ciao 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 con la mano, io in mente al breakdown, tu sorriso amaro ti dico un segreto, la mano all'orecchio, tu lo ripeti, fai specchio riflesso. La tua lingua è una Smith & Wesson. Bueno, Mario, ¿esto qué es? Sara Toscano y Carl Brave. Esto es, bueno, un poquito música urbana que se lleva tanto en Italia. Sara Toscano es bastante Sí, famosa. En Italia se lleva en el Bueno. mundo desde hace 20 años. Sí, pero que ya sé que es un poco trap y todas estas cosas que nos gusta demasiado. Es famosa esta chica porque ganó Amici, que es un poco el Operación Triunfo de Italia. También ha estado en Sanremo recientemente, aunque no sacó buena puntuación. Pero sobre todo os traigo esta canción que se ha estrenado hace poco, porque el videoclip Stato Giratos lo han hecho, lo han grabado en Roma, porque pasa todo en Roma. Pasa Todo. en ¿Ha esta, pasado en Roma la semana pasada? mes de mayo, ahora hablamos de una cosa de un aficionado de la Roma. Pero está grabado en Villa Borghese, encima de la Piazza del Popolo, y es un sitio muy guapo que muy poca gente conoce. Se llama la Terraza del Pincho, si no me equivoco. Y es un sitio que hay que subir unas escaleras por Piazza del Popolo y demás, y se ve toda la ciudad de Roma. El paisaje es tremendo. Aquí lo han grabado encima en el tramonto, el anochecer. Y la canción se llama Perfect. Yo invito a ver el videoclip solo por las vistas que tiene, y el concierto que montan en esa terraza está muy, muy guapo. Sara Toscano, Carl Blade, Perfect. Sai per volte ho fatto un clown, sesso, carta, forbice, buttiamo le giù. Ma tu lo sai che la mia vita con te non è mai stata così. Perfetto. Quando mi sveglio male se accanto a me che mi sorridi così. Perfetto. Notte e giorno, mentre gira il mondo stare solo con te. Ma lo sai che questa vita... Bueno, Mario, pues con el trap italiano de fondo, ¿qué le pasa al Napoli? Porque ayer casi se pega un tiro en el pie, ¿eh? Y tenía un bonus el Napoli, que es que tenía que ganar 7 puntos de los últimos 9, ya se lo ha gastado. Y lo ha gastado en un partido que merecía ganar, seguramente. Porque es que el Genoa, acaban empatando 2-2, Napoli 2, Genoa 2, después de adelantarse 2 veces el Napoli. Y al final el Genoa tira 2 veces a portería y acaba, pues eso, dejando tocado al Napoli a 2 jornadas para el final, un punto más sobre el Inter, y con una amarezza, dice Antonio Conte, que deja en la plantilla del Napoli. Mira. Guarda, è inevitabile che in questo momento c'è amarezza, no? C'è amarezza perché comunque non meritavamo di pareggiare, di perdere punti così in questo tipo di partita. Al tempo stesso bisogna sapere che comunque ci siamo giocati un bonus, ci siamo giocati il bonus, quello che avevamo, dei 7 punti che ci servivano, ne abbiamo fatto 1, quindi dobbiamo andare a vincere le altre 2 partite. Amargura sería, ¿no? Sí, amargura, queda ese sabor de boca, que la pregunta es, después de este partido donde juega bien el Napoli, tiene muchas emergencias atrás, acaba jugando Olivera de central, que ya lo había hecho en Uruguay, pero acaba siendo determinante que Vázquez le gana por el balón aéreo en ese 2-2 en los últimos minutos. Bueno, pues todo esa mala sensación que queda, la lesión de Stanislav Lobotka en el centro del campo, que es muy importante en el Napoli, puede influir
en estos últimos 2 partidos a los de Antonio Conte, que juegan contra rivales que a priori no se juegan nada, Parma y Cagliari. Hay que ver también, se está analizando mucho en Italia esos incroci, esos partidos que hay entre lucha por la salvación, para ver si el Cagliari llega con la necesidad de jugarse la salvación en su último partido al Maradona. Eso va a tener bastante... Pero bueno, el Cagliari está pegado al Genoa en la clasificación, con lo cual Sí, pero o sea, puede... el Genoa no se jugaba nada tampoco. No se juega nada, pero matemáticamente. El Cagliari un poco más puede llegar con algo en juego si pierde el partido que queda, ganar los de abajo, pero no puede llegar con la salvación. Desde luego, el calendario del Napoli es mucho mejor que el del Inter, que tienen que jugar contra Lazio, que se juega la Champions, y contra el Como. Es verdad que el Como ya no se juega absolutamente nada, pero sobre todo ese partido contra la Lazio va a ser muy particular, y teniendo en cuenta además que Simone Inzaghi dijo después del diluvio de Turín, donde Zalewski marca un golazo, ya se ha bautizado, por cierto, en Italia, gol a la Lamine Yamal, porque a Zalewski le han dicho gol a la Lamine Yamal. Sí. Ese gol desde el palo largo, o sea, desde el pico del área al palo largo. Es un muy buen gol. Lo que hacía Robben muchas veces, sí. Sí, es verdad que Robben se venía centrando, ¿no?, desde el extremo, y Lamine a lo mejor va más en vertical. En cualquier caso, Simone Inzaghi dijo que Lautaro, Çalhanoğlu, Pavard, que hasta la última jornada contra el Como no estarían disponibles, y sería como una especie de entrenamiento para la final de Champions. O sea que no van a arriesgarle mucho más de lo no van normal a ponerse locos ahí. contra la Lazio, sí, y a ver claro, lo que significa. Esta teoría, si lo venimos diciendo, esta teoría dice que el Napoli va a ser campeón porque sus rivales no se juegan nada, y los del Inter sí, y además el Inter está poniendo todos los huevos en la cesta de la Champions. Claro, pero llega en la final de Champions. En la final de Champions, claro. Pero llega el primer fin de semana, que tenemos clarísimo esto, y el Inter juega con suplentes, gana su partido contra el Verona, no, en Torino, que no tampoco es fácil el Torino, y el Napoli en su casa contra el Genoa, que no se juega nada, empata. Y toda la teoría se va al traste. Claro, y sobre todo ese ambiente psicológico. Ahora el Inter de verdad creden en esto. Y además una historia muy bonita es que estaban viendo en el autocar, volviendo a Milán, el partido, volviendo a Piano Gentile, y como que la sensación que filtran desde el Inter es que se han motivado. Ahora sí creemos en el Scudetto. Y eso a lo mejor va a dar un plus de motivación más en el partido de la Lazio, que probablemente no va a estar Lautaro Martínez, que no va a estar Çalhanoğlu, pero aún así va a salir la gente a competir, porque además van a tener semana limpia. Esta semana en Italia es la final de Coppa Italia, que por cierto hubo un ensayo de final de Coppa Italia el viernes en San Siro, con el Milan remontando, con Santi Jiménez por fin siendo decisivo, ya con Seisao tiene que ponerlo en la final de Coppa Italia después de marcar un doblete. Va a estar bonita esa final en Roma el miércoles a las 9 de la noche, porque Orsolini y compañía tuvieron ocasiones también en San Siro. Yo creo que ofensivamente puede salir un muy buen partido. Y en ese sentido, por eso digo que la Lazio está bien, ese Inter-Lazio. La Lazio acaba empatando este fin de semana el partido contra la Juventus, asediándolo, porque la Juve se queda con 10 con Kalulu. Se va a jugar el Scudetto, está claro, en ese Inter-Lazio. El problema es que todavía no tenemos horarios en Italia. Estamos grabando esto el lunes, ya lo sabéis. Se supone que domingo a las 3, yo lo tengo ahí apuntado, que no me lo cambien. No va a ser el domingo a las 3. ¿No? Es que nos viene bien, Mario, nos viene muy bien. Ya, pero a ver, estamos partidos donde se juega la jornada. El domingo a las 3 no se juega. No, o sea, es el horario normal de Italia. El horario clásico, sí. Claro, pero... Nos viene bien porque hay jornada en España a las 7, entonces nos viene bien. Lo bien. Normal, luego no será así, pero lo normal es que que se juegue todo el sábado tarde-noche, 7-8 de la tarde. Esto es lo que ha sido normal en últimas jornadas unificadas en Italia. Bueno, no nos viene mal tampoco, ¿eh? No nos viene mal. ¿Qué pasa? Que está pegando mucho la tele para ver qué partidos hay, algo que no se juegue nada, para dividirlo por bloques y, ya sabéis, intentar sacar el máximo rendimiento posible de la publicidad. Pero es tremendo que hasta el martes del fin de semana de la penúltima jornada no se sepan los horarios de la Liga Serie A. Lo que enlazo... Sí, es que es tremendo, es tremendo. Lo que enlazo con la última cosa que quiero criticar de Italia, me encanta, pero aquí en Italia se critica todo, y quiero que escuchéis a Ranieri, porque a mí me parece que no se puede ser más acertado en una crítica y la forma de señalar algo que no funciona en Italia. C'è troppa burocrazia, troppa gente dietro, troppe cose. E questa è una vergogna, onestamente, dell'Italia. Mi dispiace dirlo, ma controllate, c'è qualcuno che sbaglia? In galera, via, dentro. Ma no per dire.
Ci deve restare, buttate la chiave. Siamo stufi di questo, ma in tutti i casi. Se vuoi competere con grandi squadre, ma anche per decoro del calcio italiano, andiamo. Dove andiamo, vediamo degli stadi che sono gioielli. Tutti nel mondo stanno riammodernando gli stadi, gli unici que lo fanno lentamente siamo noi. Claudio Ranieri, le quedan 2 partidos prácticamente. León 14. De la Roma. Y le preguntan sobre él como dirigente de la Roma la próxima temporada, si va a poder apretar algo para que haya un nuevo estadio. Y Ranieri lo da en el clavo. Yo creo que se entiende perfectamente en italiano, como dice que hay demasiado burocracia. Siempre hay alguien que como que hay corrupción, hay que señalarle y meterle a la cárcel. No puede ser que haya estadios en todo el mundo que se están evolucionando y en Italia va siempre muy lento. ¿Qué pasa con San Siro? Que se cae a trozos. ¿Qué pasa con el Franchi para hacer un Franchi nuevo? Lo habéis visto el otro día en el Fiorentina Betis, que es tremendo. La gente de periodistas españoles del Betis decían, pero ¿cómo es posible que no funcione internet? La zona mixta está metida ahí entre cemento, la sala de prensa es enana. Y esto lo señala Ranieri. De hecho dice, fijaos que el estadio del Betis, que juega contra la Fiorentina, es un estadio ya bien moderno, funcionan las cosas, y aún así ese estadio van a cerrarlo para hacerlo más nuevo y se van a ir a la cartuja, mientras en Italia un estadio como el del Betis muchos equipos lo sueñan. Así que Ranieri metiendo el dedo en la burocracia italiana, que es algo por los estadios que son públicos, prácticamente todos, no acaban de funcionar. Algún día tendremos un San Siro nuevo, no se sabe, algún día la Roma tendrá un estadio nuevo, muchos proyectos la Fiorentina, pero por ahora todo muy lento. Grande Claudio, te echaremos de menos, Ranieri. Sí. Y lo del Papa, que no lo hemos dicho, que el otro día dijo Forza Roma, ya la primera vez. Sí, yo creo que... Ahora que me ha venido Ranieri, porque es igual a León 14. Y León 14, yo creo son que... la misma persona. Bueno, igual son la misma persona. Los dos dicen Forza Roma. Claro. La noticia de la semana con respecto al Papa es, no sé si lo habéis leído, que el Papa, antes del cónclave, se fue al cine a ver Cónclave para ver cómo funcionaba, porque él nunca había estado en ninguno, que es un cardenal nuevo, y se fue. No, te digo una cosa. Desde que salió el Papa, he visto tantos detalles de la vida del Papa random que yo creo que se han inventado la mitad de la vida del Papa. Ha pasado por todos lados ya. Han entrevistado a todos sus familiares. Y a todos los familiares han acogido a los medios en su casa. Yo he visto el hermano del Papa en medio de una entrevista llamando al Papa por móvil y que le coge. O sea, es una cosa súper random. Yo no he visto un solo periódico local en España en el que no digan que pasó por esa ciudad. Se tomó un café. Se ha movido mucho, Es imposible. La semana que viene, que no sé si contaremos con Manu Terrayos, habrá que invitar antes de que acabe la temporada. Nos contará cómo ha sido la recepción, que está con León 14 hoy lunes. Está con León 14 ahora mismo. Ahora mismo está desayunando con él, tomándose un café o lo que se tomen por ahí. Un capuchino, ¿no? Todavía se puede tomar capuchino. Sí, todavía sí. Bueno, en fin. Venga, vamos a marcharnos, que ya no son horas. Pero antes llega el profesor Víctor Gómez Muñiz, sus cuadernos de Heródoto, curso de Historia Futbolística 2024-2025, que ya va llegando a su fin. ¿A dónde nos lleva el bueno de Víctor? El Cliftonville Football and Athletic Club, conocido cariñosamente como The Reds, es mucho más que un simple equipo de fútbol. Es una auténtica institución en Belfast y un verdadero emblema del deporte irlandés. Fundado en septiembre de 1879 por John McAlery, un joven empresario que tenía ya una visión del fútbol, el Cliftonville ostenta el honor de ser el club más antiguo de fútbol de toda la isla irlandesa. Su origen se remonta a una época en la que el fútbol apenas comenzaba a dar sus pequeños pasos en la isla, y fue precisamente McAlery quien, tras anunciar en los periódicos locales la creación de un equipo, organizó el primer partido de la historia del club unas semanas después de su fundación. Desde sus inicios, el Cliftonville apoyó un papel fundamental en el desarrollo del fútbol irlandés. Fue uno de los clubes fundadores de la Irish Football Association en 1870 y también participó en la creación de la Liga Irlandesa de Fútbol una década más tarde, consolidando así su historia en la cuna de este deporte. A lo largo de los años, el equipo ha vivido momentos de gloria, pero también largas etapas de espera.
ha conquistado la Liga Norirlandesa en 5 ocasiones, aunque destaca el impresionante intervalo de los 88 años entre su segundo y su tercer título, un récord mundial de espera entre campeonatos de liga. Además, el Cliftonville ha levantado en 9 ocasiones la Copa de Irlanda del Norte y 7 veces la Copa de la Liga de Irlanda del Norte, la última hace apenas un mes contra el Glentoran. Precisamente, la historia del Cliftonville no puede entenderse sin mencionar sus intensas rivalidades locales, especialmente con el Crusaders, su vecino del norte de Belfast, en el famoso North Belfast Derby, pero también existen otras rivalidades históricas con el Glentoran y el Linfield, los otros clubes de la ciudad, lo que convierte cada enfrentamiento en una auténtica lucha política y religiosa dentro del fútbol norirlandés. El hogar del Cliftonville desde 1890 es el Estadio Solitude, el recinto futbolístico más antiguo de Irlanda. Tiene una capacidad aproximadamente de unos 6.000 espectadores y ha sido testigo de la evolución del club y del fútbol en la isla. Ha albergado finales de Copa de Irlanda del Norte, partidos de la selección nacional en sus primeros años, y en 1888 allí se disputó el único partido de la FA Cup inglesa disputado el día de Navidad, perdiendo 7-0 ante el Linfield. Además, el Estadio Solitude fue escenario en 1894 del primer empate de Irlanda ante Inglaterra, en el cual remontó un 0-2 para terminar con un 2-2. Hoy Cliftonville sigue siendo un símbolo de historia y de la identidad del nacionalismo irlandés en Belfast, un testigo vivo de la evolución del fútbol irlandés y un referente de perseverancia y pasión por el deporte. Este mismo fin de semana se clasificaba para Europa para la próxima temporada. Tendremos al decano irlandés en la Conference. Belfast, qué intenso. Hace un año estuve por allí. No puedo decir que es una ciudad bonita, pero sí es interesante, bastante interesante. Bueno, pues nada, queridos, esta semana, la verdad es que esta semana descansa casi toda Europa. Es solo España la que juega una jornada completa. Pero claro, la Premier, como tiene la final de la FA Cup la semana que viene, hace una cosa rara. La jornada se alarga por delante y por detrás. Sí, este año han hecho la cosa extraña de dejar el sábado vacío, solo para la final de la FA Cup, con lo cual... bueno, habían dicho que también el viernes por la noche lo iban a dejar vacío para las previas, pero eso ya lo han descartado, obviamente, es imposible. Tanto no Spurs como United se adelantan. Entonces juegan 2 partidos el viernes, la mayoría de los partidos el domingo, un partido el lunes como siempre, pero además luego los 2 finalistas de la FA Cup que juegan el sábado la final juegan la penúltima jornada el martes. Claro. Con lo cual hay un poco... Es un follón. Es verdad que siempre hay follón en la última jornada de la Premier, la última semana, pero claro, han puesto la FA Cup una semana antes, pero bueno. Y en Italia la rareza es que la juegan entre semana, que ya como casi todo el mundo la está jugando el fin de semana, pero bueno. Pero esto era antes normal, también es verdad, ¿eh? Siempre, y siempre en el Olímpico de Roma, salvo que haya obras y demás. Y además en el mismo mes, que esto es tremendo, donde se juega el Internacional y de Roma, el Master 1000 de Roma, que se hace en el mismo recinto donde está el estadio. Sí. Y es un caos tremendo para atravesar todo. Ya el Olímpico es súper, lo que decía un poco Ranieri, ¿no? Para entrar en el Olímpico hay que pasar 25 controles, dar una vuelta de 1 kilómetro. O sea, no os lo deseo. Hay que ir tipo 3 horas antes para entrar, o sea que con calma. Pero bueno, yo me voy ya mañana para Roma para, si acaso, estar con calma y dar un paseo por el Trastevere. Que en Roma yo no sé si hay gente ahora. Sí, no. Por suerte tengo amigo Valerio Curcio que me echa una mano siempre con todo. Y ya sabéis. Tienen que estar los hoteles guapos, guapos de precio. En fin. Bueno, chicos, que lo paséis bien, la semana. Buena semana. Hablamos. Adiós, Chao. adiós. Y nosotros volvemos la semana que viene, que estamos llegando al final ya, pero el próximo lunes estaremos aquí a partir de la 1 en onda0.es y en todas las plataformas de podcasting. Aquí estaremos con otro episodio de Onda Fútbol. Disfrutad de la semana y del solecito, si es que viene. Adiós.